Viene el sismo, queda inservible San Alejandro y entonces el déficit casi se duplica. O sea, pues los primeros damnificados son los propios doctores, enfermeras y camilleros que están padeciendo el hacinamiento. Para San Alejandro, ustedes que están ahí cerca del proyecto, ¿hay una fecha de arranque? Podemos inferir que la obra estará por arrancar este o el siguiente mes, porque vaya, en Puebla nos hemos salvado. O sea, ¿tú crees que el tema de San Alejandro le puede cobrar factura a Morena en Puebla? Hola amigos del Manaque, hoy nos encontramos con el diputado federal Mario Riestra, con quien vamos a platicar un poco acerca de su trabajo legislativo, vamos a platicar un poco de lo que es el PAN, al final vamos a ir a hablar también un poquito de fútbol, pero pues vamos a ir desmenuzando un poco los temas que traemos aquí desde hace algunas semanas atorados con el diputado. ¿Cómo estás, Mario? Gracias, querido Osvaldo, un gustazo, gracias por el espacio y siempre aquí en la disposición de platicar. Muy bien, pues vamos a platicar un poco. Tú has sido el diputado poblano más activo, eres el que más reflectores tiene, y uno de los temas fundamentales por los que has trabajado es la recuperación de San Alejandro, mejoras en el IMSS, todas estas denuncias que has hecho a los malos servicios que reciben los poblanos. ¿Cómo ha sido esta batalla que has dado? Morena se ha negado en diferentes ocasiones inclusive a etiquetar presupuesto para San Alejandro. Pues mira, déjame te platico un poquito de dónde viene la conciencia de este problema. A mí me toca el sismo del 2017 como secretario general del Ayuntamiento de Puebla. Me toca literal vivir ese sismo en el Palacio Municipal y se sintió horrible. En esos meses previos al sismo, se acercó con nosotros el IMSS, directamente la gente de Miquel Arreola, para ver cómo podíamos resolver el déficit de camas de hospital que tenía el IMSS en el estado de Puebla. Estoy hablando que en 2017 teníamos un déficit más o menos de 700 camas de hospital. Viene el sismo, queda inservible San Alejandro y entonces el déficit casi se duplica, o sea, pasa de 700 a 1100, 1000 camas de hospital, menos de las que el estándar del propio IMSS y los estándares internacionales establecen que deberíamos de tener. Debemos de tener una cama censable por cada 1000 derechohabientes. En el estado de Puebla, al día de hoy, tenemos 0.4 camas por cada 1000 derechohabientes, ni la mitad de las que deberíamos. Entonces, con todo esto, este conocimiento y esta sensibilidad, cuando arranca la campaña del 2021, yo le digo a mis compañeros candidatos en ese entonces, arranquemos en San Alejandro. Ahí arranquemos porque necesitamos empatar el dolor de la gente con nuestra agenda legislativa. Nosotros no podemos proponer cosas que estén desligadas de lo que la gente está sintiendo. Te tengo que decir que al inicio algunos de mis compañeros me decían, no, es que es ponernos la vara muy alta, ¿cómo crees? Bueno, total, los convenzo, arrancamos ahí campaña y recuerdo algunas mediciones digitales, el de la escucha digital, nos decían, Mario, es que la rompieron, porque se ve que conectaron con las fibras sensibles de la ciudadanía poblana. Y recuerdo que las mediciones que nos presentaron fueron de más de 20-1 con respecto a las actividades de ese día de Morena. Y bueno, pues a partir de ahí yo pido ser parte de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, soy el secretario del PAN dentro de la comisión y eso me permite adentrarme mucho más. Tuve una reunión al inicio de la legislatura con Zoé Robledo, hicimos una visita para revisar el avance de la demolición, recuerdo perfectamente el 4 de mayo del 2022. Fui el único diputado federal en subir a tribuna en el marco de la discusión del presupuesto de egresos en el 2021 para el 2022 y en esa ocasión Morena votó en contra. Incluso recuerdo cómo algunos legisladores de Morena incluso argumentaban que no era necesario etiquetar ese recurso, que ellos iban a llevar a cabo la obra con recursos petroleros extraordinarios. Y pasó todo el 2022 y el tiempo nos dio la razón, No lo hicieron. porque no lo hicieron. Entonces volví a subir a tribuna, nuevamente fui el único diputado y tuvieron que reconocer el error y ya tenemos para este año 1.272 millones de pesos y también un recurso de mantenimiento para la Margarita de 200 millones de pesos. Yo la verdad pues me sentí satisfecho en ese momento, pero muy pronto me di cuenta que
el tener el dinero en el banco no era condición o garantía de éxito, porque como lo hemos visto hasta este momento, ya estamos en julio y no han puesto todavía la primera piedra ni los cimientos de este nosocomio. Entonces, todo esto me ha venido acercando con los trabajadores, el propio sindicato, porque ellos están viendo que soy el único que está realmente respaldando sus exigencias. Los primeros damnificados son los propios doctores, enfermeras y camilleros que están padeciendo el hacinamiento. Instalamos un módulo de Contraloría Ciudadana ahí a las afueras de La Margarita. Recibimos, no te puedes imaginar, cientos de inconformidades, de testimonios desgarradores. Y bueno, hemos estado ahí pendientes de todas las fallas que se han venido presentando. El año pasado, por ejemplo, desvirtuaban la información del incidente de los elevadores en La Margarita. Incluso quisieron negar que hubiera sucedido. Les tuvimos que demostrar que había sucedido, que había gente lesionada, que no había sido un incidente menor. Y fíjate, tristemente el tiempo nos da la razón nuevamente, porque en Playa del Carmen le costó la vida a una niña de 6 años. Que eso bien pudo haber pasado aquí en Puebla con todas las carencias que tienen y todos los accidentes que ha habido. Absolutamente, vaya, en Puebla nos hemos salvado, ¿no? Entonces, yo seguiré peleando por el tema de San Alejandro. Justamente va a ingresar el próximo miércoles un punto de acuerdo en la comisión permanente mío, solicitando la comparecencia de Zoe Robledo. Es increíble que en 2021 se negó a comparecer, en 2022 se negó a comparecer y ahora en 2023 ya lo citamos desde enero en la Comisión de Seguridad Social y se ha negado a acudir y a rendir cuentas. Y preguntas tenemos muchas, entonces vamos a seguir insistiendo en ese tema. No es un tema personal, es un tema que de verdad le duele a la ciudadanía. Yo me encuentro gente en el estadio, en el súper, que me dice qué bueno que estás dando la batalla en las redes sociales, testimonios desgarradores. Y lo vamos a hacer porque La Margarita es una máquina de sufrimiento, nos merecemos una mejor atención. Después de todo esto, también has montado como un módulo en donde la gente llega, te da sus quejas, haces estadísticas. ¿Qué datos tienes? Y, por ejemplo, si nos podrías compartir algún dato o alguna historia pues bastante fuerte que no es como que esté pública, pero ahí está, ¿no? Ahí está, todos los días hay algún caso de gente que no recibe atención, que no hay medicinas, que los elevadores, que ya se caen los techos, o sea, siempre pasa algo en La Margarita. Sí, mira, estuvimos con el módulo de Contraloría Ciudadana un mes entero fuera de La Margarita, en un horario de atención de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que es cuando se da la mayor afluencia. Y las principales quejas en esos meses fueron la falta de análisis clínicos y de laboratorio. Por un error en una licitación, el Estado de Puebla se quedó sin análisis de laboratorio por más de 3 meses. Entonces imagínate, todas las consultas médicas, todas las cirugías programadas tuvieron que ser pospuestas, porque de qué sirve llegar a la consulta si no traes los estudios que te solicitaron, de qué sirve llegar a la operación si no llevas los estudios con los cuales te iban a intervenir. Entonces esa fue una queja muy recurrente, la falta de medicamentos, la otra, y también la falta de instalaciones dignas. Y bueno, por cuanto hace a los testimonios, mira, la verdad es que sí hubieron testimonios desgarradores. Recuerdo uno muy concreto de una negligencia que le costó la vista a una niña de 3 años, y que la tiene en un estado cuasi vegetativo por una mala intervención. Entonces, esos casos pues son verdaderamente inhumanos, porque se trata pues de lo más preciado que es la vida, ¿no? En este caso de una niña. Y la verdad es que es la primera vez que lo comento. No nos hemos centrado en la parte de negligencia médica, que también existe, pero en lo general yo diría que los más afectados son los propios trabajadores, los doctores, y ellos hacen maravillas con sus carencias, con la falta de equipo. Creo que el énfasis, así lo he tratado de hacer yo, lo estamos poniendo en la falta de presupuesto, en la falta de voluntad política, en la insuficiencia de la infraestructura, en la insuficiencia de los medicamentos. ¿Hay fecha para San Alejandro? ¿Ustedes que están ahí cerca del proyecto, hay una fecha de arranque o...? Mira, ellos han venido anunciando y posponiendo el inicio.
Se han dado avances, sí. Primero logramos que se derrumbara todo el anterior inmueble, eso costó 73 millones de pesos. Logramos a mucha presión que por fin ya tuvieran un proyecto ejecutivo, que por fin gestionaran los permisos de impacto ambiental y de construcción. Y a pesar de que ellos dijeron que en octubre del año pasado, en diciembre y después en marzo, lo que apenas estamos viendo es que lanzaron una licitación para la supervisión de obra. Y en esta licitación pues podemos inferir que la obra estará por arrancar este o el siguiente mes, porque están contratando el servicio de supervisión para julio, agosto, hasta noviembre del año que entra. Y obviamente, pues si no lo hicieron antes, eso quiere decir que no iban a iniciar antes la obra, atrasados, ¿no? Entonces, sí van atrasados y vamos a seguir presionando porque, como te decía, le tienen que cumplir a los poblanos y le van a querer meter velocidad porque viene el proceso electoral, pero la gente no es tonta, la gente sabe que ya están por cumplirse los 6 años. O sea, ¿tú crees que el tema San Alejandro le puede cobrar factura a Morena en Puebla? Sin duda ya le cobró y le va a seguir cobrando. La gente, sería un error subestimarla. La gente no es tonta, el electorado no es tonto. Y ellos se han dado cuenta que a Puebla no le han dado una sola obra importante. El gobierno federal no ha volteado a ver a Puebla. Hay otros estados que recibieron pues, el aeropuerto, la refinería, el tren, etcétera. En Puebla, yo le pregunto a los poblanos, dime una obra del gobierno federal, y la verdad es que no la hay. Oye, y se viene ahora el tema del IMSS Bienestar para varios estados. Puebla parece que va a ser uno de los pilotos, ¿no? ¿Hay riesgo de que haya un mal servicio? ¿Habría mejoras? ¿Cómo es el análisis también que ustedes tienen desde la Cámara de Diputados? Tenemos información incompleta porque los estados son libres y soberanos y cada uno está en la libertad de negociar los términos de la entrada en vigor de este nuevo esquema de IMSS Bienestar y desconocemos el acuerdo que se haya firmado. De hecho, creo que todavía ni siquiera se materializaba hasta hace muy poco. Y en esas cláusulas de compromisos de ambas partes es donde podríamos realmente conocer el saldo para Puebla. Pero en términos generales, yo lo que he dicho es que el sistema de salud de Puebla tiene indicadores y estándares mejores que los del IMSS en Puebla. Aquí durante la pandemia no faltaron medicamentos oncológicos. Aquí durante la pandemia hubo mayor disponibilidad de camas de hospital. Y en el IMSS no hay medicamentos, no hay camas suficientes. Entonces, lo que me preocupa es que en lugar de mejorar ellos, jalen a la baja a nuestro sistema, porque ahora los hospitales del sistema digamos, estatal de salud van a tener que compensar y subsidiar este déficit de la derechohabiencia y de la población abierta del IMSS. Entonces, pues me genera muchas preocupaciones, ¿no? Sí, es un tema bastante complicado ahora el IMSS porque, o sea, lleva años siendo, digamos, un tema criticable, pero desde que San Alejandro se fue ya es un tema más visible, o sea, es un tema donde ya ves más negligencia, donde ves más desabasto, más tiempo de atención, o sea, como que ya es tiempo de que sí haya un servicio integral, una reforma integral, lo que ofrecen, sobre todo los poblanos, ¿no? O sea, porque seguramente pasa en todo el país, pero Puebla es uno de los estados más... Como tú lo dices, sí hay, digamos, estábamos en el promedio con sus carencias, pero sin San Alejandro automáticamente nos desfondamos. San Alejandro es el hospital más grande de Puebla, 415 camas de hospital, 30 nacimientos diarios, llegó a atender hasta el 60% de la derechohabiencia, trabajaban ahí miles de pues, enfermeras, camilleros y doctores. Y otra cosa que nos preocupa mucho es que el director general del IMSS anda distraído haciendo política en Chiapas, porque quiere ser gobernador de ese estado. Pues ya mejor que renuncie, que se dedique a sus aspiraciones y que le permita al IMSS tener alguien de tiempo completo que vea no solo por Chiapas, sino por los 32 estados del país. De acuerdo. Vamos a platicar también un poco del PAN. ¿Cómo ves al PAN en Puebla para